Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de los cambios conductuales y psiquiátricos de las demencias en general, el Alzheimer como demencia paradigmática y como la principal causa de demencia, algo que vimos en la clase pasada, pero también de otras demencias. Algo muy importante que quiero marcar es que estos cambios conductuales y estos síntomas psiquiátricos que suelen aparecer en distintos contextos, en distintos estadios de la enfermedad, son la principal causa de internación psiquiátrica, claramente, y también la principal causa de institucionalización, de ingreso en hogares, y la principal causa, ni más ni menos que de desborde familiar. Este desborde que generalmente termina impactando y repercutiendo, obviamente, en nosotros los médicos, aquellos que somos especialistas, por ejemplo, como yo, como neuropsiquiatra, tenemos alguna herramienta más, pero muchas veces impactan en la primera línea de atención, ¿no? En el médico clínico, en el médico de cabecera, el cardiólogo de confianza, quien sea, o un médico familiar. Y es importante tener algunos recursos de manejo y sobre todo poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Un poco la idea de la charla de hoy es recorrer estos síntomas, estos cuadros posibles, entenderlos un poquitito y hacer una especie de revisión de qué tipo de fármacos usamos, como para un primer abordaje farmacológico, porque muchas veces son situaciones que requieren un abordaje inmediato hasta que la familia, el paciente, pueda ser recibido por un especialista o pueda recibir una asistencia más de emergencia, que muchas veces todos sabemos que no son tan rápidas las respuestas de los servicios de emergencia. Entonces, un poquitito es esto, ¿no? ¿Con qué herramientas pueden contar ustedes como médicos clínicos, generalistas, geriatras, para manejar este tipo de situaciones y sobre todo comprender estas situaciones, poder dimensionarlas, poder ver por qué lado vienen? Recordemos un poquito, muy por arriba, que la demencia siempre es un cuadro secundario a algún tipo de afectación cerebral, una enfermedad degenerativa, vascular, traumatológica, oncológica, sistémica, por consumo, lo que fuera, y que habla de una declinación progresiva de muchas funciones cognitivas y que tiene además cambios en la conducta y que tiene este deterioro una suficiente severidad como para impactar a nivel funcional en esa persona. Y decíamos, con respecto a la demencia, que entre los motivos de consulta más frecuentes se encuentran los cambios de conducta, más allá de los olvidos clásicos, más allá de las dificultades del lenguaje, o las desorientaciones, o la confusión de fecha, o las dificultades para realizar tareas que habitualmente realizaban, aparecen los cambios en la conducta, estos cambios de personalidad. La familia muchas veces refiere que el familiar ya no es quien es, ¿no? Y esto es una de las cosas más tristes, creo yo, de esta patología, ¿no? Esta cosa de que la persona sigue estando, es su voz, es su vestimenta, son sus modos, son su forma de hablar, hasta ahí, pero ya no es quien es. Dentro de los síntomas conductuales, yo acá les hice una lista de los que más complejidad tienen, de los que son más disruptivos, como la impulsividad, que muchas veces se traduce en agresión, auto o heteroagresividad, la desinhibición, que a veces es sexual, otras veces es verbal, conductual en general, para hacer necesidades, la irritabilidad, ¿no? Conductas que son inapropiadas a nivel social, decir cosas que no corresponden o no respetar ciertos parámetros sociales, la falta de empatía, el desaseo, la falta de higiene. Pero estos síntomas van a ser motivo de nuestra última charla, porque la mayoría de estos síntomas, si bien de alguno de estos vamos a hablar un poquito hoy y un poquito en la clase que viene, que es depresión, apatía y todo esto, pero se originan acá, en el tan complejo
y apasionante lóbulo frontal en sus tres áreas, la orbitofrontal, la dorsolateral y el cíngulo, ¿no? El área cingulada. Y esto va a ser objeto de la última charla de este ciclo, de la cuarta charla. Vamos a hablar de los cuadros frontales. Entonces, hoy no voy a hablar tanto de esos síntomas, para no redundar, sino que vamos a hablar de 7, 8 cuadros que son los más frecuentes que vamos a recibir, que son la depresión, la apatía, muchas veces difíciles de confundir, en eso vamos a ahondar mucho en la próxima charla, en la tercera charla. La agitación, la psicosis, esta deambulación o vagabundeo, las alteraciones del sueño que son sumamente frecuentes, y un cuadro muy común, que es este empeoramiento vespertino que tienen los pacientes, que llamamos síndrome del atardecer. Depresión. La depresión es un cuadro muy frecuente. Muchas veces es el debut del paciente con Alzheimer. Comienza con síntomas depresivos o aparece una depresión unos pocos años antes del inicio de la enfermedad de Alzheimer, lo que llamamos pseudodemencia depresiva. Insisto, vamos a hablar más profundamente de esto en la próxima charla. Pero hoy quería marcar que los síntomas más frecuentes en el adulto mayor, tenga demencia o no la tenga, no son los clásicos síntomas depresivos de la persona joven, ¿no? La tristeza, la angustia, esta sensación de desesperanza, de ruina, de culpa, de falta de deseo de vivir. En general, en el adulto mayor tenemos que sospechar que puede haber un trasfondo depresivo, donde el paciente está más irritable, cuando pierde el interés, cuando hay un gran componente de quejas. Quejas que son muchas veces somáticas, múltiples dolores que no tienen un origen físico real, mucha demanda, retraimiento y, clásicamente, los síntomas, digamos, neurovegetativos, ¿no? Las alteraciones en el sueño, las alteraciones en el apetito. Acá tenemos que estar atentos porque, insisto, no es el cuadro característico. Y uno tiene que empezar ante esta queja continua, de estos múltiples dolores, ante que no come bien, que no duerme bien, empezar a pensar que aunque no esté triste, aunque no manifieste angustia, aunque no se esté quejando de que la vida no tiene sentido, el paciente puede estar deprimido. Otro síntoma muy frecuente es la apatía. La apatía se confunde muchas veces con desgano, ¿no es cierto? Y yo siempre le explico a la gente que hay una gran diferencia entre el desgano y la apatía. Como vemos acá, la definición de la apatía es una falta de interés. Una cosa es yo no tengo ganas, me cuesta, no tengo ganas porque me cuesta, me falta la voluntad. En general el desgano, esa falta de voluntad de la depresión, va acompañada del sufrimiento, del padecimiento de esa falta de ganas, de esa falta de energía. Lo que me gustaría poder hacer esto y lo otro, todos los días tengo la intención de hacerlo, pero no tengo fuerzas. Hay una queja, hay un padecimiento. En la apatía hay una falta de interés. Al paciente no le importa, como yo a veces les digo en un lenguaje más coloquial a los familiares, podemos traducirlo en no me calienta, me da igual. Hay una falta de impacto emocional. Y yo creo que esta es la clave, hay un aplanamiento afectivo, un descenso de la afectividad. Y entonces ya no es solamente que no le importa lo malo, uno le puede dar una muy mala noticia y por ahí tampoco se angustia, tampoco hay impacto por lo positivo. Uno le puede dar una buena noticia y no hay una gran alegría tampoco, ¿no? Es este aplanamiento emocional en el cual todo es lo mismo. La vida en apatía es una vida gris, en la cual todo nos da igual. Un viaje al Caribe, que ir a hacer las compras, que ir a ver al médico, que hablar de la muerte de un familiar, que hablar de cuando dimos la vuelta a manzana y salimos a caminar un poquito. ¿No es cierto? Ese tono incluso al hablar que detectamos que es monocorde, en el cual no hay inflexiones, en el cual no hay cambios de tono emocional, ¿no es cierto? Es
muchas veces ocurren juntas, la depresión y la apatía. Hay depresiones apáticas, pero es muy importante tener en cuenta que la apatía puede aparecer sin depresión. Muchas veces lo que hacemos es usar antidepresivos para darle la chance, y sobre todo algunos antidepresivos que tienen un impacto a nivel del síntoma de la apatía, pero para darle la chance a que, bueno, no haya una depresión medio encubierta, pero tengan en cuenta que es un síntoma muy frecuente, que se lo van a llevar al paciente si no está deprimido, y si empezamos a ahondar, duerme bien, come bien, no está angustiado, no se queja de nada, no está irritable, simplemente no hace nada, no tiene voluntad, está frente al televisor o está sentado, no hace nada. La gente dice está deprimido, la familia dice está deprimido, pero nosotros tenemos que empezar a sospechar que hay otra cosa. ¿Por qué? Para poder explicarle, mira, lo que está pasando es esto, es un síntoma más dentro del deterioro, y entonces no generar expectativas. Vamos a usar un antidepresivo, sí, vamos a usarlo para darle la chance, quizá hay algo más depresivo apático y puede llegar a mejorar, pero es posible que no haya respuesta y tenemos que entender que lo que está ocurriendo es precisamente esto, ¿no? Y la apatía no es necesariamente que la persona esté todo el día sentada en el mismo lugar sin hacer nada. Muchas veces puede haber apatía y deambulación, puede haber apatía y agitación. No son necesariamente cuadros hipoquinéticos. Es falta de impacto emocional, pero la persona puede moverse, la persona de repente puede estar en algún momento más inquieta en sus movimientos y, y no tener el impacto emocional esperado, ¿sí? Este es un gran síntoma disruptivo, es uno de los principales motivos de consulta, es muy frecuente, como ven, suele estar asociado a edades más avanzadas o deterioros cognitivos más severos, es, como decía, por afectación de los lóbulos frontales, lo mismo que la apatía, es por afectación del área cingulada, con lo cual son síntomas que vamos a profundizar en la última charla, pero la agitación es un tema de bastante urgencia porque muchas veces hay conductas agresivas o hay conductas disruptivas. No se quiere bañar, si lo querés tocar pega, se niega a tomar la medicación, se niega a higienizarse, se niega a ir al médico, se niega a cambiarse. Esto genera muchísimo malestar en las familias y cuando se forma, cuando se torna agresivo el paciente, cuando la agitación se manifiesta con agresividad, bueno, son conductas o situaciones que requieren claramente una resolución más rápida, muchas veces requieren de una internación, muchas veces requieren de, o terminan, si no se pueden modificar, en institucionalización. Y uno claramente tiene que medicar la agitación. La apatía uno puede probar con el antidepresivo, como decía, la depresión claramente hay que usar antidepresivos, pero a veces no son urgencias, la agitación sí suele ser urgencia. Estemos atentos porque también la agitación se puede manifestar como conductas menos severas, como estas conductas repetitivas motoras, conductas estereotipadas, preguntas repetitivas, pero no porque se olvide, sino porque casualmente está inquieto, o una deambulación ya no con tranquilidad, que hay una deambulación en el deterioro en el cual el paciente no está agitado, sino haya acá una deambulación más inquieta, un querer irse, mostrarse, armar los bolsos, mostrarse más confrontativo, y este síntoma, sí, insisto, requiere de una resolución bastante rápida, de ver si hay algún tipo de riesgo para el paciente, para la familia, para ambos, y siempre hay que descartar causas clínicas, ya lo vamos a ver también, porque la agitación, los cuadros de inquietud psicomotriz muchas veces ocurren en el contexto de un cuadro confusional en el cual la causa es clínica. Ya vamos a hablar un ratito del cuadro confusional. Síntomas psicóticos. Bueno, estos son como el top 10, digamos, están dentro del top 10 de lo disruptivo para la familia, vienen desesperados, no comprenden lo que está pasando, y tenemos que explicarle que todo esto ocurre en el contexto del deterioro, que el cerebro empieza a funcionar en menos, empieza a perder capacidades, y así como no pueden recordar, pueden tener ideas extrañas,
como por ejemplo delirios, o pueden tener alteraciones sensoperceptivas, y que es un síntoma más. Es equiparable al olvido. No es igual de tolerable, no se lleva igual, no tiene el mismo impacto, pero es muy importante que la familia entienda que, o el cuidador, entienda que es un síntoma absolutamente igual desde la base del síntoma que un olvido o que una desorientación. Es por pérdida de función cerebral, es por pérdida de neuronas, y entonces aparecen estas ideas. ¿Para qué? Para restarle el peso que tiene. Ideas de robo. Las ideas de robo son súper frecuentes. ¿Y qué genera muchas veces en el cónyuge, en el hijo, en los hijos que se están atendiendo, que están cuidando, o en el cuidador? La gran incomodidad, la indignación, ¿cómo va a pensar que lo robo? Bueno, las ideas de robo son muy frecuentes, muchas veces se basan en no encontrar objetos porque no saben dónde los dejaron, por sus problemas cognitivos, claramente, pero yo puedo no encontrar un objeto y decir dónde lo dejé, qué distraído estoy. No, acá aparece la idea de me están robando. Con lo cual se arma un circuito muy interesante, que yo creo que me están robando, entonces escondo las cosas. Y después no las encuentro. Y no solo porque no recuerdo dónde la escondí, sino que ni siquiera recuerdo qué la escondí. Entonces, esto refuerza la idea de que me están robando. Esto los torna suspicaces y muchas veces también los puede tornar hostiles, echar cuidadores, echar familiares, o decirle a un familiar que le roba, el familiar se indigna, yo no me hago más cargo, me borro, queda sobrecargado el único familiar que por ahí se lo aguanta o con quien no tiene esa idea. Bueno, esto es muy frecuente. Otra idea delirante muy frecuente y que genera grandes caos familiares es la idea de infidelidad. Estamos llegando a fin de año, fecha complicada, época complicada, ¿no? de mucho estrés, de mucho cansancio y de mucha labilidad emocional general en la población. Imagínense cuando aparecen las ideas de infidelidad, y que son ideas de infidelidad pobremente armadas. No es una idea de infidelidad de una persona celosa, no es la idea de infidelidad de un paranoico, son bastante pueriles muchas veces. Yo he tenido pacientes que tenían la idea de que la mujer, supongamos, me acuerdo de uno que tenía la idea de que la mujer lo engañaba con el cuñado, o sea, el marido de una de sus hijas. Imagínense el caos familiar que era, llegaban los cumpleaños, a las fiestas, si lo veo lo mato, decía este señor, no quería el resto de la familia que la hija se enterara porque no lo iba a perdonar nunca, ¿cómo vas a desconfiar de mi marido? ¿Cómo vas a pensar que mi marido tiene algo con mamá? Con lo cual, excusas, no nos podemos juntar por esto, por lo otro. Bueno, acá es donde es muy importante, además de medicar, explicarle a la familia, mira, esta idea ocurre en este contexto de deterioro, es un síntoma más, como decía recién, ¿no? Como puede ser un olvido. Entiéndanlo de esa manera y eso baja mucho la ebullición que hay a nivel familiar. Hay otras ideas, delirantes, sí, creer que la casa no es su propia casa, muy asociada muchas veces a la desorientación, pero arman esta idea delirante a partir de la desorientación. Ideas de que los visita un familiar que ya falleció, sí, hoy estuve con tal o cual persona, pero es la idea, no lo vieron, la familia nos cuenta, sí, alucina, ¿por qué? Porque dice que estuvo con no sé quién y que vio a no sé quién. No lo vio, no tuvo una alteración en la percepción, tiene una idea delirante. Hay ilusiones muchas veces, creer, por ejemplo, que un familiar no es quien dice, de hecho hay un síndrome del impostor, que muchas veces aparece, ¿no? Es la misma cara, la misma voz, pero no es quien es alguien disfrazado, muy relacionado con la falta de repercusión emocional de ver a una persona, y entonces pensar cómo estoy viendo a esta persona que quiero tanto, es igual que ella, pero no me genera nada, no es que lo razonan, ¿no? Es un proceso mucho más complejo, entonces debe ser un impostor. Y las alucinaciones son menos frecuentes. Los síntomas psicóticos sensoperceptivos en general aparecen en fases más avanzadas, también en cuadros más severos, y siempre que haya alucinaciones auditivas, hasta ahí, pero sobre todo cuando hay alucinaciones visuales, pidamos una imagen porque tenemos que descartar alguna cuestión más aguda a nivel neurológico, ¿sí?
muchas veces los síntomas psicóticos se asocian también con la ansiedad y con la agresividad consecuente, como yo decía, ¿no? Si lo veo, lo mato. Tenía también un paciente que estaba convencido que la mujer lo engañaba con uno de los dos hijos, imagínense, ¿no? Son situaciones muy complejas. Claramente el manejo con antipsicóticos ya lo vamos a ver. Habíamos hablado de deambulación y vagabundeo. Suenan parecidos, pero no son lo mismo, porque la deambulación, llamado en inglés pacing, es dentro de la casa. Yo deambulo, ¿sí? La persona va y viene dentro de la casa sin ninguna razón, no está haciendo nada, puede estar horas, y generalmente saben que genera angustia e inquietud y ansiedad en la familia, no en el paciente. El paciente está tranquilo, no deambula, si bien a veces la deambulación ocurre en el contexto de agitación, como decía, pero es una deambulación ya más inquieta, buscando cosas, queriendo armar el bolso, queriendo irse, haciendo preguntas reiterativas, ¿no? Acá es una caminar, ir y venir, las manos atrás, es muy frecuente por este dibujo, pero no le pasa nada, simplemente va y viene. Yo tuve 4 años viviendo en mi casa cuando estaba saliendo de la adolescencia, mi abuelo, que tuvo un deterioro cognitivo, y yo me acuerdo que a la tarde, después de dormirse una siesta, él caminaba. Iba, venía con las manos atrás, no le pasaba nada, nosotros nos acostumbramos a que no pasaba nada. Y si uno explica esto a la familia, ya está, la deambulación no se medica porque no hay inquietud, y quien se inquieta y quien se pone ansiosa es la familia, y si uno le explica, no, mira, no te preocupes, camina, pero no pasa nada, mientras no se vaya de la casa, no pasa nada, ¿no? El vagabundeo, en inglés wandering, ya nos imaginamos, es fuera de la casa. De ahí viene vagabundeo, ¿no? De los vagabundos que andan en la calle. Acá el paciente sale a la calle, se desorienta y comienza a vagar por estar perdido. Son los clásicos adultos mayores que a veces aparecen en televisión, se lo encontró en tal lugar, no tiene documentos, no sabe dónde vive, si alguien lo conoce, la foto dice llamarse Roberto o Susana. Y bueno, acá sí ya implica un cierto riesgo, porque obviamente salen a la calle, se pierden y están en riesgo en la calle porque no tienen un montón de recursos cognitivos, no tienen dinero ni manejo del dinero, son muy manipulables, pueden ser robados o cruzar la calle mal y ser atropellados. Entonces, cuando detectamos que esta tendencia deambulatoria, digamos, es hacia la calle, es un vagabundeo, bueno, tomar medidas. También tranquilizar a la familia, pero cerremos con llave, estemos atentos a que no se vaya. El síndrome del atardecer es muy frecuente, el paciente se pone más inquieto, se agita, muchas veces se confunde cuando empieza a atardecer. 5 de la tarde, 4 de la tarde en invierno, 6, 7, depende. Y la familia muchas veces nos cuenta, se pone inquieto a veces nos dicen que es a la tarde, otras veces uno tiene que preguntar, ¿no? Pregunten, esto pasa más en algún momento del día en especial, es más frecuente por la tarde, a veces nos dicen no, esto del día, pero muchas veces van a ver que nos dicen sí, es a la tarde. Se llama síndrome del atardecer, se lo explicamos, Sundown Syndrome. Es normal que ocurra, las causas no son muy conocidas, están relacionadas con alteraciones en el ritmo circadiano, en este reloj biológico que tenemos, que muchas veces también, así como puede generar el síndrome del atardecer, genera cambios en el ciclo sueño-vigilia y de repente venía durmiendo bien de noche y comenzó a no dormir de noche y duerme de día. El tratamiento, más que nada, es conductual, es explicarle a la familia, es aumentar la actividad diaria, es exponerlos a la luz. La terapia de la luz es muy importante, sentarlos a la mañana, que les dé la luz al lado de una ventana, con un diario, con la tele, con la radio, con lo que les guste, que tengan contacto con la luz. La luz, ustedes saben que reordena el reloj biológico. Nosotros tenemos un ritmo circadiano que no es exactamente de 24 horas, hay una diferencia de 1 hora, y eso se corrige por una vía que va desde neuronas receptoras retinianas que contactan directamente con la hipófisis y con la epífisis y con la producción de melatonina, y esto es lo que corrige esa hora de diferencia del ciclo.
son neuronas de la retina que no van a vías visuales, sino que van a corregir este ritmo biológico. Por eso los trabajadores nocturnos, por eso los ciegos totales, que ven luces y sombras no, pero los ciegos totales, cuando no hay recepción, digamos, cuando no hay contacto para nada con la luz, tienen muchas alteraciones en el sueño, incluso ansiedad, incluso depresión, ¿sí? Tratemos de evitar siestas también, y es muy importante mantener una buena iluminación del ambiente. Muchas veces se empiezan a poner inquietos porque cuando baja la luz, además de esta alteración del ritmo circadiano, ocurre que tienen problemas visuales en general, los adultos mayores ya no ven tan bien, y al haber menos luz, se desorientan por su deterioro cognitivo muy fácilmente. Empiezan a no reconocer el ambiente y empieza a aparecer esta inquietud que se puede manifestar como deambulación, pero con ansiedad, crisis de llanto, conductas negativistas, me quiero ir, me tendría que ir a mi casa, aunque están en su casa, pero no la reconocen. Por eso es muy importante que, además de corregir el reloj biológico, que haya una buena iluminación en el ambiente en el cual están, y reorientarlos, díganle a la familia que los reorienten suavemente, temporoespacialmente. Estás en casa, está la hora, y si muchas veces siguen creyendo que no es su casa o que tendrían que irse a su casa, sirve, y esto yo lo aprendí por experiencia con mi abuelo, sí, quédate tranquilo, hoy, acordate que hoy te quedás acá, mañana vamos para allá, hoy te quedás acá con nosotros, y mañana a la mañana nos vamos. Se tranquilizan muchas veces con esta idea, bueno, listo, le cambiamos la temática, le hablamos de otra cosa, algún tema que por ahí haya contado 1000 veces, pero todos esos temas que le interesan, y en general ya cambian el foco y esta inquietud suele desaparecer. Los trastornos del sueño son muy frecuentes también, es muy frecuente la inquietud nocturna. ¿Qué suele pasar? Muchas veces se levantan para ir al baño, y en esa oscuridad y en ese estado de semisomnolencia se confunden, se desorientan, empiezan a caminar o se visten, o quieren irse, no sé, a cocinar, salir a la calle. ¿Por qué? Porque se despiertan y están confusos, claramente. Están confusos y no saben qué edad tienen, qué día es, qué hora es, qué día de la semana, si sus hijos son grandes, chicos, si tienen hijos, tienen que llevarlos al colegio, si tienen que ir a trabajar. Entonces por ahí empiezan a vestirse para irse, o se angustian muchísimo ante ese estado de desorientación y de confusión, de no saber dónde están, qué edad tienen, qué tienen que hacer. Digamos, ¿con qué está asociado? Bueno, por un lado, con la menor necesidad de dormir, es frecuente que se despierten de noche, no solamente para ir al baño. La mala visión, como decía, las dificultades para la visión nocturna, la poca luz. Malinterpretan lo que ven, a veces piensan incluso que ven gente o que están en otro lugar, y generan estas reacciones catastróficas que son tan frecuentes a la noche que uno no sabe cómo calmarlos. Yo siempre recomiendo tranquilizarlos, orientarlos, tenés que acostarte, es tal hora, no importa, no tenés que ir a trabajar, si vos ya estás jubilado, no, ¿sí? A la familia denle estos consejos, reorientalo, mirá a esta hora, no, yo te aviso, tengo el despertador puesto, acostate, ¿sí? Ayuda mucho a evitar siestas, tener actividad en el día, hacer actividad física, unificar la toma de los fármacos sedativos, que si están tomando algún fármaco que ayude a dormir, evitar la ingesta de líquidos en exceso después de las 18 horas, ¿sí? Ordenar los horarios para ir al baño, que vayan al baño antes de acostarse, y dejar una luz encendida a la noche es muy importante, ¿no? Una luz chiquitita, cerca de la cama, que cuando se despierten vean dónde están, una luz que oriente hacia donde está el baño, que el baño sea visible, poner un reloj de 24 horas que diga, no sé, 3 AM, por ejemplo, y entonces sepan que, no sé, 1 AM y sepan que es la 1 de la mañana y no la 1 de la tarde, un calendario, fotos familiares, ¿no? Todo lo que les ayude a orientarse y no terminar teniendo esta reacción catastrófica. Y dejamos para el final el síndrome confusional agudo. Este lo conocen ustedes probablemente mejor que yo, pero muchas veces recibimos pacientes derivados por inquietud psicomotriz,
y esa inquietud psicomotriz o cambios de conducta que sí, que claramente requieren un manejo psicofarmacológico porque hay que bajar la agresividad o la inquietud que esté teniendo el paciente, o la angustia, o las crisis, pero acá la causa siempre es orgánica, y es un empeoramiento brusco. El paciente viene con un deterioro cognitivo, con cambios conductuales lentos, y de golpe la familia nos puede referir, ¿cuándo empezó con esto? Y hace 2 días, ayer, antes de ayer, no sé, el miércoles a la tarde. Cuando algo es agudo, el inicio, el familiar lo ubica concretamente, no es algo insidioso, lo sabemos bien, ¿no? Y se caracteriza por fluctuaciones en el nivel de conciencia, por fluctuaciones en el nivel de atención, por momentos están más desconectados, por momentos están más conectados, por bastante desorientación, puede haber intranquilidad, los síndromes confusionales apáticos pasan más desapercibidos, los que más ruido hacen son los de inquietud, y muchas veces alteraciones en la percepción. Ven cosas, dicen que manotean, que quieren agarrar, que le dicen ahí hay alguien, ahí hay una sombra, hay bichos, lo que sea. Siempre, siempre, más allá del manejo psicofarmacológico, busquemos la causa orgánica. O hay una infección urinaria, o están constipados, o tienen una alteración de medio interno, o en la glucemia, o, bueno, hay algún otro tipo de cuadro infeccioso. Empecemos a buscar la deshidratación, cambios en fármacos, con efectos colinérgicos que pueden ponerlos confusos. Así que siempre busquemos la causa orgánica, es de buena práctica. Pido perdón por algunos sonidos, yo estoy grabando en mi consultorio, que es en el centro de la ciudad, y hay bocinas. Lamentablemente que no sé cuántos escuchan con los auriculares, pero pido disculpas. Busquemos la causa orgánica. Bien, tengamos en cuenta también que muchas veces el origen de algunos cambios en la conducta, o de inquietud, o de alteraciones, son problemas en la dentadura, tengamos en cuenta lo auditivo, lo visual, y siempre los efectos adversos de una medicación. Pregunten siempre, les digo yo a los pacientes, a los familiares, perdón, sobre los efectos adversos a los profesionales, y a ustedes como profesionales digo, siempre expliquen los efectos adversos que puede tener la medicación. Siempre hay tratamiento para los síntomas conductuales, no es como lo cognitivo, que más que el enlentecimiento en la progresión no hay, ¿sí? Hay un tratamiento farmacológico con todos los tipos de fármacos, y no le tengamos miedo a la medicación, ¿sí? Por lo menos el inicio del tratamiento. Después lo vamos a continuar los especialistas, pero en este tipo de patologías, pero el inicio de la medicación es fundamental, y muchas veces está en manos del clínico, del geriatra, del médico generalista. Tenemos todo tipo de fármacos para lo que es conductual: los antidemenciales, los antipsicóticos, los antidepresivos, los antiepilépticos, y peligro con los ansiolíticos, con todos los nombres y sinónimos que conocemos, tranquilizantes, sedantes, las famosas y muy utilizadas benzodiazepinas, porque tienen efectos secundarios bastante complejos y tenemos que tratar de evitarlos en los adultos mayores. Es muy importante a la hora del tratamiento farmacológico determinar quién va a administrar. No puede ser el paciente que se maneje solo la medicación. Si vive solo, tenemos que buscar un referente que se la organice, que se la dé, que le deje el pastillero según el nivel de deterioro, y que nunca quede la medicación en manos de la persona con deterioro. Porque tenemos dos problemas. Uno, que se olvide de tomar la medicación y nunca vamos a tener el efecto buscado. Y otro problema muy grave, y que a veces se subestima, es que se olvide que la tomó y que la vuelva a tomar. Y si se toma 2 veces, qué sé yo, una vez un ibuprofeno, no pasará nada, pero si se toma 2 veces un antihipertensivo, un hipoglucemiante, de repente puede tener una caída, puede tener una hipoglucemia, y sabemos que las consecuencias son bastante más graves. Dentro de los antidemenciales, usamos para los trastornos conductuales, hay algo de efecto. Yo he tenido efectos positivos en algunas alteraciones de conducta, no urgencias, pero cambios conductuales con los antidemenciales. Tenemos los famosos inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina. El donepezilo siempre se da de noche, es el que más usamos.
Empezamos con 5 miligramos, a veces yo empiezo con medio comprimido de 5, si lo tolera bien subimos a 5, y a las 4 semanas, salvo que haya mala tolerancia, y ahí podemos esperar un poquito más, tratemos de llevarlo a 10 miligramos, que es la dosis óptima de este fármaco. La galantamina la usamos también, empezamos con 4 miligramos y podemos ir duplicando la dosis cada 15 días hasta llegar a las 24 horas. Tenemos una forma de liberación prolongada muy útil, comprimidos de 16 y de 24 miligramos, y la ribastigmina, si bien hay una forma oral, tenemos los parches. Los parches son muy útiles y muy piolas, si podemos acceder a ellos, porque se le pone a la mañana y nos olvidamos hasta el día siguiente. Puede producir irritación en la piel, cualquier crema de las que usamos habitualmente para irritaciones, por el mismo pegamento, ¿no? Sirve, y si tolera la irritación, andan bastante bien y nos evitamos los síntomas gastrointestinales que son bastante frecuentes. Tenemos parches de 5 centímetros cuadrados, que ya al mes, si lo tolero bien, podemos subirlos a los de 10 centímetros cuadrados. Se habían fabricado de mayor tamaño también, pero en general nos manejamos entre el de 5 y el de 10. La ribastigmina actúa sobre dos acetilcolinesterasas, sobre dos anticolinesterasas, ¿no? La acetilcolinesterasa y la butinilcolinesterasa, entonces tenemos un efecto más potente y la tolerancia gástrica garantizada. Tienen un efecto cognitivo visto en estudios versus placebo, bueno, de retraso de la progresión de la enfermedad a nivel cognitivo, pero tienen algún leve efecto conductual. Es muy importante en estos fármacos tener en cuenta los efectos adversos gastrointestinales, como decía, que suelen ser los que generan más rechazo por parte del paciente, pero hagamos un control cardiológico antes de usarlo. Es un fármaco que está bloqueando la degradación de la acetilcolina, o sea, aumenta la disponibilidad de acetilcolina, por ende aumenta el tono colinérgico, y pacientes con algún bloqueo o con bradicardias, con arritmias, con enlentecimiento en la conducción cardíaca, pueden tener problemas, pueden tener mareos. Yo siempre pido un electrocardiograma, pido autorización al cardiólogo para usar un anticolineesterásico y recién ahí lo uso. Si se puede, se usa, si no se puede, no. Tengamos precauciones en pacientes con asma, con EPOC, con cardiopatías, como dijimos, con trastornos de retención urinaria y con úlcera gástrica o úlcera duodenal. Y después, entre los antidemenciales, tenemos a la memantina, que es un modulador de la transmisión glutamatérgica. Se empieza vienen los comprimidos de 10 y de 20 miligramos, hacemos la primera semana medio comprimido de 10 a la mañana, o sea, 5 miligramos a la mañana. La semana 2 hacemos medio a la mañana y medio a la tarde, o sea, subimos a 10 miligramos. La semana 3 hacemos un comprimido a la mañana y medio a la tarde, o sea, 15 miligramos. Y ya a partir de la semana 4 pasamos a un comprimido de 20, si lo tolera bien, a la mañana y facilitamos la cantidad de tomas, y si no, medio a la mañana y medio a la tarde, de 20, o un comprimido de 10 a la mañana y 1 a la tarde, o sea, 20 miligramos al día. La dosis terapéutica va de 15 a 20 miligramos. A veces yo subo más lento para garantizar tolerancia. Tenemos una forma XR, que viene de 14 y de 28 miligramos. Tiene efectos más interesantes a nivel conductual, ¿no? Y es en general bastante bien tolerado. Tengamos cuidado en insuficiencia renal crónica grave, ¿no? Hay varios estudios que hablan de los efectos a nivel de las alteraciones conductuales de estos fármacos. Son relativos, son contradictorios, pero yo he tenido desde la experiencia práctica del día a día referencias de familiares o de cuidadores de que están mucho más tranquilos, tienen otra actitud, tienen un cambio en su personalidad desde que toma la memantina, desde que toma el donepezilo. Y recordemos que cuando el cuadro ya avanza, en el periodo cognitivo, hacemos tratamiento combinado. Antes se sacaba el inhibidor de la acetilcolinesterasa y se ponía la memantina, hoy combinamos. Otro fármaco que podemos usar son los antidepresivos. Los antidepresivos tienen un efecto conductual,
y tienen efecto en la inquietud, y tienen efecto en la ansiedad, y en el ánimo, y en la agresividad también. Vamos a hablar bien de los antidepresivos en la clase de depresión, pero bueno, me parecía importante nombrar por arriba algunas cosas. Fíjense, los blancos que tenemos en cuanto a neurotransmisores son básicamente, hay más, pero la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Todas actúan a nivel de la ansiedad, de la impulsividad, de la irritabilidad, del ánimo, algo en la función cognitiva, porque la función cognitiva está afectada por la ansiedad y por el ánimo, actúan todas a nivel de la ansiedad también, si bien no está, así está marcada acá, perdón. O sea que en ese sentido las tres tienen buen efecto, pero después cada uno de estos neurotransmisores tiene mayor efecto en algún área agregada. La serotonina en lo que es obsesivo, en la parte compulsiva, muy importante la dopamina en la motivación, o sea que en cuadros apáticos yo uso antidepresivos con mayor efecto a nivel vía dopaminérgica, y la noradrenalina en el nivel de alerta, en el nivel de concentración, en el nivel de energía, o sea, cuando están más aplastados, es importante un antidepresivo que actúe a nivel de la noradrenalina. Tenemos antidepresivos selectivos, los famosos IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuál uso mucho? ¿Cuál usamos mucho? El escitalopram. El escitalopram anda muy bien, tiene muy poco o escaso paso hepático, es muy escasa interacción con otros fármacos, se puede usar en pacientes muy añosos, con falla renal, con falla hepática, lo usamos en embarazadas, en mamás que están lactando, que están dando teta, tiene pasaje a la leche, pero no afecta al bebé, o sea, es muy bien tolerado y en general anda bien y tiene poco efecto adverso. La fluoxetina es bastante activadora, la sertralina la usamos bastante en pacientes con patología cardiovascular. Yo trabajé con pacientes cardíacos en un programa de manejo de pacientes cardiológicos y de factores de riesgo cardiovascular en un hospital en Capital Federal. Usábamos mucho la sertralina por una gran seguridad cardiovascular. La paroxetina yo no la uso tanto. El citalopram en mayores de 65 puede producir prolongación del QT, hay que pedir un QT corregido, hasta 20 miligramos, que es la dosis mínima, en general lo toleran bien, pero ya más alto puede empeorar esto, y ustedes saben que las prolongaciones del QT pueden derivar en una arritmia grave, que es la torcida de punta, entonces yo trato de evitarlo. Tenemos un inhibidor en la recaptación de la noradrenalina, que es el bupropión. El bupropión además actúa a nivel de la vía dopaminérgica, es muy importante, el famoso Dranal, para, si bien puede producir ansiedad al principio, para las apatías. Los IMAO, los tricíclicos, claramente no los usamos, y mucho menos en adultos mayores, por los efectos secundarios. Y los inhibidores, dentro de los fármacos duales, los inhibidores en la recaptación de serotonina agregada a la noradrenalina, acá tenemos la venlafaxina, la duloxetina. Tanto la venlafaxina como la duloxetina tienen muy buen efecto en el componente emocional del dolor crónico. Los pacientes aniosos muchas veces tienen dolor crónico por cuadros no sé, reumatológicos o traumatológicos, entonces es muy importante. La mirtazapina se usa mucho en adultos mayores. También la mirtazapina no inhibe recaptación de neurotransmisores, pero llega al mismo efecto sobre noradrenalina y sobre serotonina que los inhibidores que decía recién, ¿sí? Y después tenemos el único fármaco que actúa a nivel de la melatonina también, que es la agomelatina, que también tiene un buen efecto a nivel dopaminérgico. No es directo, pero indirectamente tiene un buen efecto a nivel de la parte de la apatía. Los antipsicóticos hay 1000, los solemos dividir entre los típicos, los de primera generación, el conocidísimo haloperidol, que
Yo reservo el uso básicamente para cuadros confusionales, muchas veces en pacientes internados, o si hay que usar gotas, porque viene la forma de gotas y cuando el paciente se niega a tomar y está muy suspicaz, ayuda bastante. Y después tenemos todos los de segunda generación. Vamos a hablar un poquito más de antipsicóticos cuando hablemos de los trastornos en el cuadro frontal, en el cual requerimos mucho de antipsicóticos. Los de segunda generación hay muchos. ¿Cuáles uso más yo y cuáles usamos más? Risperidona, olanzapina y quetiapina. La risperidona tiene un black box, que ahora se los voy a mostrar, así que yo trato de usarlo lo menos posible, pero es bien incisivo, va bien al síntoma, a la ideación delirante, baja la inquietud incluso en bajas dosis, con bastante tolerancia, salvo, bueno, que tiene mayor incidencia de síntomas extrapiramidales, pero en dosis bajitas no tanto, o por lo menos los primeros días, las primeras semanas, pero rápidamente yo trato de rotarlo, sobre todo por quetiapina. La quetiapina es muy bien, es bien tolerada, salvo la sedación, pero muchas veces son pacientes inquietos que no duermen, o sea que la damos de noche y nos viene bárbaro. Baja también, además de la inquietud, baja la angustia, actúa a nivel ideatorio, o sea, baja el componente delirante o no tan delirante, pero el componente ideatorio, la inquietud mental que puede tener. Tiene un buen efecto antidepresivo, es sedativo, es bien tolerada, así que yo uso mucho la quetiapina. Se empieza con dosis bajitas, 25 miligramos, medio comprimido 25 y después subir, pero muchas veces necesitan 100, 150, 200, esto hay que explicárselo a la familia. Vamos a empezar con una dosis muy baja, decirle, mirá, yo voy a empezar por 25 o por media de 25, pero ten en cuenta que la dosis máxima es 800. Ya cuando uno dice eso a la familia dice, no, porque si no, después tenemos ya la preocupación de la familia, que está muy sedado, y que si lo dopa, y si qué sé yo, entonces ya a veces lo que más interfiere es la adherencia del familiar, no del paciente. Entonces, explicarle que la dosis es muy bajita, y que es un antipsicótico, pero que por ahí el paciente no está delirando, se lo estamos dando por este componente, por esta cuestión de que baja la inquietud y que baja la angustia, la ansiedad y que lo va a ayudar a dormir. Y la olanzapina también en dosis bajitas. El de 5 miligramos, medio comprimido de 5, y tratar de subir a 5, explicando que se puede tomar 20, hasta 30 miligramos podemos usar de olanzapina, también tranquiliza y son bastante efectivos. Tengamos en cuenta que los antipsicóticos típicos de primera generación pueden producir hiperprolactinemia, disquinesia y todo lo que son los síntomas parkinsonianos, ¿no? Temblor, rigidez, enlentecimiento, salivación. Hay que estar muy atentos a eso. Y los atípicos tienen, bueno, sus complicaciones sobre todo metabólicas, ¿sí? Recordemos los trastornos metabólicos y los tenemos que usar en forma crónica. Si bien en estos pacientes ya añosos, con múltiples patologías y que tienen un deterioro y un deterioro en general avanzado con alteraciones conductuales, y yo me voy a preocupar menos por su dislipemia que por su cuestión conductual. Pero nunca está de más controlar cómo va su glucemia, cómo están sus lípidos, ¿sí? Cómo está la parte cardíaca. Hay otros efectos, algunos también prolongan el intervalo QT, pero no los he nombrado porque habitualmente yo no los uso. Por ejemplo, la tiroidacina, ¿sí? Acá está el black box que yo le decía, principalmente es, a ver si acá se ve, con el Risperdal, que es la marca que tiene patente en Estados Unidos, la risperidona, que está contraindicada, porque los antipsicóticos aumentan el riesgo de mortalidad en pacientes añosos y con mayor riesgo aún en pacientes añosos con demencia. Una mortalidad generalmente de origen cardiovascular o cerebrovascular. Esto se vio sobre todo con la risperidona. Hoy en día es un poquitito más discutido. Se hizo extensivo el black box, esta alerta, a todos los antipsicóticos, sobre todo los atípicos, pero la realidad es que son muy efectivos y la realidad es que los tenemos que usar. Y si yo tengo un paciente cardiovascular o con antecedentes de ACV o con antecedentes de infarto, no voy a usar la risperidona.
es muy probable que no tenga ningún problema con la risperidona, pero no lo voy a usar para protegerlo y para no tener tampoco problemas yo, claramente. Usaré la quetiapina probablemente, si bien también está dentro del black box por ser un antipsicótico atípico, en general no traen mayores problemas, pero tengamos en cuenta esto en pacientes que tienen riesgo cardio o cerebrovascular alto, elevado. Los antiepilépticos los usamos bastante. Hay muchos antiepilépticos, como podemos ver. ¿Cuál usamos más? ¿Cuál uso más yo? El divalproato de sodio. Si el paciente es hipertenso, como tiene sodio, podemos usar el valproato de magnesio también. Y si no, el divalproato de sodio y decirle al familiar que le controlen la presión, no necesariamente le va a aumentar la presión. También se puede usar el topiramato, se puede usar la pregabalina, la gabapentina, que se usan bastante para el dolor, pero bajan los niveles de ansiedad igualmente. Pero yo uso bastante el divalproato porque tiene un efecto sedativo muy importante, ayuda mucho a dormir muchas veces y baja mucho la impulsividad y la irritabilidad como buen antiepiléptico. Y tengan en cuenta que los pacientes vasculares son buenos candidatos para este tipo de fármaco, porque en general alrededor de la zona de la isquemia, alrededor de la zona infartada, hayan tenido ACV o tengan microisquemias, estas resonancias que vemos con múltiples infartitos, alrededor de esa zona infartada hay alteraciones en el ritmo eléctrico, en la transmisión eléctrica, hay como una irritabilidad alrededor de esa zona, que muchas veces se puede traducir en inquietud, en irritabilidad, ¿no es cierto? No solamente en cambios cognitivos, conductuales o lo que fuera. Entonces, el efecto a nivel de la conducción eléctrica que tienen los antiepilépticos es muy positivo en la irritabilidad, en la inquietud de estos pacientes. Por último, un par de comentarios acerca de los trastornos del sueño. ¿Podemos usar melatonina para regular el ritmo circadiano? Sí. ¿Ayuda? Sí. Es muy frecuente que los pacientes ansiosos tengan descenso de melatonina porque la glándula epífisis se tiende a calcificarse con la edad. Entonces, disminuyen los niveles de melatonina. ¿Nos va a ayudar? Siempre y cuando esto esté ocurriendo y haya menos niveles de melatonina. No perdemos nada con probarla, a veces es efectiva y no suele ser tan tenida en cuenta. Así como muchas veces hay colegas que se la dan a pacientes jóvenes que les cuesta dormir sin ningún efecto, porque claramente no tienen déficit de melatonina y no están transitando un jet lag, por ejemplo, entonces no tiene efecto. En los pacientes mayores puede tenerlo. Hipnóticos no benzodiazepínicos tratemos de usar por tiempo limitado. Yo trato de evitar los inductores del sueño, el zolpidem, la esoticlona, porque producen mucha confusión o cuadros tipo sonambulismo o amnesias al día siguiente. La verdad que no los uso mucho. Se puede usar los antidepresivos. La trazodona es un antidepresivo a niveles, dosis bajas de 50 miligramos, tienen un muy buen efecto en el sueño. Y yo uso mucho para los trastornos del sueño, como decía, o el divalproato, o la quetiapina, o la olanzapina, pero las medidas conductuales, sobre todo, evitar el sueño diurno. Muchas veces consultan porque no duerme de noche y yo empiezo a preguntar, ¿a qué hora se levanta? Y se levanta a las 12, porque se duerme tarde. ¿Duerme de día? Sí, duerme siesta. ¿Cuántas horas? 3. Bueno, un paciente ansioso por ahí duerme 5 o 6 horas por día. Si durmió 3 o 4, ya durante el día se levantó a las 12 y se durmió 2 horas o 3 de siesta y de noche no va a dormir. Entonces, ahí lo que hay que hacer es higiene del sueño. Evitar el sueño diurno y corregir. No tiene insomnio, está durmiendo 5, 6, 8 horas por día, solo que fuera de horario. Si duerme de día no va a dormir de noche, como los bebés. Tratemos de cambiarle el ritmo del sueño. Pero si realmente hay insomnio y tenemos que recurrir a un fármaco, bueno, la trazodona, algún antiepiléptico, algún antipsicótico en dosis bajas para lograr el efecto sedativo. Y siempre buscar la causa. Si la causa es dolor, tratar el dolor.
Si la causa es que tiene calor o que hay ruido, bueno, que ronca el cónyuge, bueno, tratar de corregir ese tipo de cuestiones, las pantallas, las bebidas, el exceso de bebidas o las bebidas estimulantes después de las 18 horas. Y recordemos siempre, tratemos de evitar las benzodiazepinas, como se los dije unas filminas atrás, porque son biorelajantes y favorecen muchísimo, bajan el nivel de alerta, bajan el nivel de reacción, de reflejos, bajan el tono muscular, eso es una caída garantizada en algún momento, y una caída a esta edad con osteoporosis, con osteopenia, es una fractura, y una fractura es un confusional, y un confusional, el 50% de los pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo que tienen un cuadro confusional al año, por alguna causa fallecieron. Así que es muy importante tratar de evitarlo. También hay que evitar las benzodiazepinas porque empeoran la memoria, y también hay que tener en cuenta que muchas veces tienen en los adultos mayores, tengan deterioro cognitivo o no, un efecto paradojal. O sea, yo lo quiero tranquilizar y lo pongo más inquieto. Entonces le subo la dosis, y cuando le subo la dosis más inquieto está. Y voy aumentando al mismo tiempo los efectos secundarios adversos, como el riesgo de caída, el deterioro cognitivo, los cuadros confusionales, como decía hace un rato. Bueno, hasta acá la charla de hoy, espero que haya sido útil. Nos vemos en la próxima charla, en la cual vamos a estar hablando de depresión, de apatía, y cómo diferenciarlas y cómo abordarlas. Muchísimas gracias por su atención.